Bien, gracias. Muy bien, continuamos con lo que es el contenido teoremas de redes. Uno de los objetivos que empezamos a trabajar pues sería pues aplicar lo que es el teorema de Thevenin para reducir, ¿verdad?, cualquier red de circuito serie paralelo, ¿verdad?, que contenga dos terminales. El objetivo pues para esto es determinar lo que es un voltaje Thevenin y una resistencia de Thevenin en ese circuito, ¿verdad? Y luego pues vamos a empezar a ver lo que sería el teorema de Norton, ¿verdad? Este igual lo vamos a simplificar, ¿verdad? O se va a aplicar en un circuito serie paralelo, en lo cual igual debe de tener dos terminales, y en ese terminal vamos a determinar lo que es una fuente de corriente y una resistencia, ¿verdad?, que va a estar en paralelo, donde vamos a llamar corriente de Norton y vamos a llamar resistencia de Norton, ¿verdad? La resistencia de Norton pues se calcula igual como lo determinamos en el teorema de Thevenin. Tenemos la frase referida a este día, ¿verdad? Tenemos: cree en ti mismo y todo lo que eres. Reconoce que hay algo dentro de ti que es más grande, ¿verdad?, que cualquier obstáculo que nosotros tengamos, ¿verdad? Entonces, pues, siempre debemos de creer en nosotros, ¿verdad? O el mayor desafío que nosotros tenemos cada día es superarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, recordemos que dentro de nosotros, pues, hay algo más grande, ¿verdad?, que cualquier obstáculo que se nos presente, ¿verdad? Entonces, animarles, jóvenes, a seguir adelante. Muy bien, para empezar, pues, vamos a ver qué nos recordamos del teorema de Thevenin. ¿Quién me ayuda? Con sus propias palabras, ¿qué le recuerda del teorema de Thevenin? Una participación de ustedes. ¿Qué les recuerda o qué, partiendo también, ¿verdad?, de lo que hemos analizado ya del ejemplo, el último ejemplo que estamos desarrollando, referido al teorema de Thevenin? Vaya, prácticamente lo que tenemos en el objetivo, ¿verdad?, que nos plantea, ¿verdad?, que vamos a determinar pues, lo que se conoce un voltaje Thevenin, una resistencia Thevenin, a partir de dos terminales de una red, ¿verdad?, ya sea serie o paralelo. Tenemos el esquema acá de esto, de la representación, donde tenemos un circuito lineal de dos terminales, que vamos a encontrar N resistencia, N fuentes de voltaje. También podemos tener fuentes de corrientes. Hasta el momento hemos trabajado con fuentes independientes, dependientes aún no le hemos tocado, ¿verdad? Solamente hemos mencionado cómo se va a aplicar en esa parte, ¿verdad? Cuando tengamos lo que serían fuentes dependientes, ¿verdad? Recordando que en la clase anterior hemos mencionado dos puntos que debemos de tener en cuenta a la hora de empezar a determinar lo que es el teorema de Thevenin, aplicar, ya sea para calcular lo que es la resistencia de Thevenin, ¿verdad? Más que todo en eso debemos de tener en cuenta. Vamos a ver si me ayudan con eso, si recuerdan en ese apartado, cuando tengamos fuentes dependientes, qué procedimiento debemos de aplicar. Vaya, cuando se cuentan con fuentes dependientes, en este caso se debe de aplicar en las terminales, utilizar una fuente de corriente o una fuente de voltaje. Y en el apartado, pues recomienda que nosotros debemos de utilizar un valor de 1 amperio si vamos a aplicar una fuente de corriente, o vamos a utilizar un voltio si es una fuente de voltaje, ¿verdad? Recordemos de que si se menciona fuente dependiente, porque ella va a depender, ¿verdad?, de un voltaje, ya sea, o de una corriente, de una resistencia, o de la corriente que está pasando por ese elemento, ¿verdad?, o el voltaje que está consumiendo ese elemento. Por eso se llaman fuentes dependientes. Bien, hablamos de estos dos esquemas que tenemos acá, que nos presenta de un circuito lineal, donde ya mencioné que pueden ser N resistencia, N fuentes de voltaje o de corriente, pero nos vamos a enfocar o vamos a ver las terminales A y B, y a partir de esas terminales vamos a determinar lo que es el voltaje y la resistencia Thevenin, ¿verdad?, para simplificar lo que sería el circuito, ¿verdad? Luego acá pues tenemos lo que sería el teorema de Norton. El teorema de Norton pues viene siendo pues similar lo que es el análisis, aunque ya vimos también la parte de conversión de fuente de voltaje a una fuente de corriente, ¿verdad? Que esto también se aplica a indicar que
teniendo el circuito de Thevenin, ¿verdad? Lo puedo convertir en un circuito de Norton, ¿verdad? O aplicamos lo que es el teorema, ¿verdad? Entonces, de hecho, vamos a dedicarnos a aplicar el teorema, no a desarrollar la conversión, sino que aplicar el teorema, ¿verdad? Entonces, en este teorema vamos a igual a determinar lo que es la resistencia. La resistencia se determina de la misma manera que se determina lo que es la resistencia Thevenin. Para determinar la corriente de Norton, pues para la corriente de Norton, pues debemos de cerrar esas terminales. Ya vamos a hacer ejemplos. En el material tenemos un par de ejemplos para desarrollarlo o aplicar lo que serían estos teoremas, ¿verdad? Bien, en la clase pasada, pues ya habíamos avanzado un poco aplicando lo que es el teorema de Thevenin, ¿verdad? Ya hemos hablado paso a paso algunos conceptos, se los he retomado, se he profundizado algunos contenidos, porque son preguntas, ¿verdad? Preguntas en el examen que yo voy a desarrollar, ¿verdad? Vamos a desarrollar el examen de igual manera como desarrollamos el tercer periodo, que son preguntas de análisis donde se le está preguntando a ustedes qué pasaría si X fuente está activa o X fuente está desactivada, o cuando se está aplicando el teorema de Thevenin, cómo se debe de, qué resistencia, ¿verdad? Se van a tomar para calcular lo que es ese valor, ¿verdad? Entonces, preguntas de esa manera vamos a tener en el examen. Entonces, habíamos llegado a esta parte de análisis de circuito, habíamos determinado ya lo que es la resistencia de Thevenin a partir de las terminales A y B, ¿verdad? Ese objetivo ya está ya lo concluimos, ¿verdad? Ya tenemos lo que es nuestra resistencia de Thevenin. Entonces nos quedamos en la parte del voltaje Thevenin y hacía preguntas, ¿verdad? Esto les dejaba también a ustedes de tarea, ¿verdad? De este análisis que estamos desarrollando. Prácticamente ya se había planteado lo que es la ecuación y se pedía, ¿verdad? Hacer el despeje del voltaje 1. No sé si lo desarrollaron. Hasta acá habíamos llegado, ¿verdad? No sé si lo concluyeron, jóvenes, o no. Bien, hemos llegado hasta acá en el último ejemplo que teníamos aplicando lo que es el teorema de Thevenin, ¿verdad? Pregunto, ¿hay dudas con respecto a determinar la resistencia de Thevenin? ¿Quedó claro cómo se explicó para determinar lo que es la resistencia de Thevenin? ¿Hay algo que no le quedó claro de lo que hemos utilizado el análisis para determinar dicho valor? Pregunto. Gracias, Emanuel. Por los demás, no sé si también quedó claro para la resistencia Thevenin. Gracias, Mariana. ¿Quedó claro para los demás jóvenes? Gracias, William. Muy bien, estoy discutiendo, estoy preguntando referido a lo que habíamos aplicado. Recuerden de que el análisis de circuitos en la ley de Kirchhoff, pues hay contenido que se nos ha quedado corto también, ¿verdad? Entonces hemos retomado lo que sería parte del análisis de nodos en este circuito para poder determinar el voltaje de Thevenin. ¿Que existe otro método para determinar el voltaje de Thevenin? Pues sí, podemos aplicar igual el teorema que acabamos de ver, superposición, ¿verdad? Podemos aplicarlo para este dicho voltaje. Puedo aplicar también lo que es malla, pero en este caso he aplicado lo que es nodo, ¿verdad? Que vamos a llegar a la misma respuesta, aplicar diferente análisis o diferente método, ¿verdad? Vamos a llegar a la misma respuesta. Entonces, no hemos quedado acá, aplicando lo que es el análisis de nodo, determinar lo que es el voltaje de Thevenin, ¿verdad? Entonces, hemos llegado, ¿verdad? A la parte de la ecuación donde tenemos el voltaje 1. Bueno, si empezamos a analizar antes, ¿verdad? Donde tenemos el nodo, ¿verdad? El nodo 1. Como las corrientes no las conocemos, ¿en qué sentido? Pues uno de las reglas de aplicar lo que es el análisis de nodo, que las corrientes que no se conocen, las vamos a tomar siempre como de salida, ¿verdad? Que van de salida. Al menos de las corrientes que conozcamos, ¿verdad? Esas sí las vamos a tomar con el sentido que me está representando lo que es el circuito, ¿verdad?
Entonces acá tenemos que la corriente que va de salida es la que va para la resistencia RC y la que se dirige también para la resistencia R5. La otra corriente ya me la especifica o ya me la coloca lo que es el circuito, la que es de 2 amperios, ¿verdad? Entonces a partir de esto, pues hemos aplicado lo que es la ecuación o hemos aplicado el análisis de la ley de corriente de Kirchhoff en el nodo, ¿verdad? Entonces, aquí hemos dicho, ¿verdad?, que la suma algebraica de todas las corrientes de entrada es igual, entrada y salida es igual a cero. Eso es lo que se ha planteado, ¿verdad? Entonces, hay otra situación de que se dice, ¿verdad?, que las corrientes de entrada son positivas y las corrientes de salida son negativas. Esto se plantea o se utiliza cuando ya estamos después del igual, ¿verdad? Ese apartado, ¿verdad? Para no confundirnos en la parte que estamos tomando la suma algebraica de todas las corrientes, que eso es igual a cero, ¿verdad? Por eso en este caso hemos tomado como positivo, ¿verdad? Lo que serían la salida de las corrientes que nos estamos tomando en el análisis, donde tenemos que el voltaje 1 entre 2782, que corresponde a RC, corresponde a la corriente, llamémosle corriente 1, y donde tenemos el voltaje 1 menos los 14 voltios entre 100, corresponde a la corriente 2 más los 2 amperios que me está proporcionando la fuente de corriente, ¿verdad? Acá en este caso. Y esto es igual a cero. Luego, pues trasladamos lo que sería de una vez este paso, si podemos saltar tomando los 2 amperios, tomando el igual, sabiendo que esta corriente va de salida, lo voy a tomar como negativo después del igual. Entonces llegamos hasta este punto, ¿verdad? Y indicaba en clase de que les quedaba esta parte de ustedes como forma de trabajo de ver cómo resolvíamos para despejar lo que es voltaje 1. Entonces llegamos hasta acá y hacía la pregunta si lo trabajaron o no lo trabajaron. Veamos pues.
Bien, esta es la respuesta que teníamos según el análisis, ¿verdad? Se comprendió lo que estaba digitando. Si estuvieran pendientes en la pantalla para poder determinar lo que es el voltaje. Simulado habíamos dado esta respuesta, ¿verdad? Ahora pregunto yo, ¿y ese terminal negativo qué me indica con lo que tengo en el circuito? Que donde he colocado voltaje 1. A ver, Kevin, ¿qué me puede decir Kevin de ese símbolo negativo? ¿Lo tomamos en cuenta o no? ¿Lo ignoro? ¿Lo dejo así? Pues si tenemos el símbolo negativo, pues primeramente se debería dar en cuenta de que la corriente no está fluyendo para ese lado, en el sentido, bueno, convencional, ¿verdad? Sino que, bueno, en esa parte de la corriente, pues sí, eso pienso que sería. De ahí de analizarle algo más, pues creo que no. Pero sí recuerdo de que si el voltaje está negativo es porque estamos poniendo mal los bordes también, ¿verdad? No va para ese sentido que estamos pensando, sino que va por otro lado. Pero es solamente eso. Muy bien.
tiene toda la razón, ¿verdad? Cuando teníamos, en este caso, es resultado de voltaje. Y usted dijo con corriente, ¿verdad? Al final habló de voltaje. Cuando hablamos de corriente, según el sentido que estamos analizando, analizamos el convencional y tenemos resultados negativos, pues nos indica que la corriente no va en ese sentido. Muy bien. Hoy lo acaba de mencionar usted con el voltaje igual, que nos da representación que las puntas, en este caso, si lo estamos haciendo de forma práctica, ¿verdad? Y la lectura más negativa, pues me está diciendo que las terminales, pues, o las puntas, ¿verdad? Las he colocado al revés. Entonces, igual, en la parte analítica sería acá, ¿verdad? Si vemos el análisis, vemos que el terminal de referencia, acá hemos colocado el negativo y hemos colocado el positivo donde hemos indicado que está el nodo 1, ¿verdad? Lo cual indica, ¿verdad?, de que ese resultado nos está diciendo de que no es correcto como lo hemos analizado, ¿verdad? Digo esto porque hoy vamos a aplicar otra regla, ¿verdad? Regla sería la que ya hemos visto, de que se conoce la regla divisora de voltaje para poder determinar el voltaje Thevenin. O, ¿verdad? Se puede también hacer uso mediante ley de Ohm, ¿verdad? Para aplicar ese cálculo. Pero vamos a aplicar lo que es la regla divisora de voltaje para ir recordando los métodos que hemos visto anteriormente, ¿verdad? Gracias, Kevin. Muy bien. Hoy sí vamos con respecto al voltaje Thevenin. ¿Se recuerdan de la fórmula general de la regla divisora de voltaje? Pregunto. Jóvenes, ¿se recuerdan de la regla general? Vamos a escribirla acá. Si me ayuda alguien, ¿se recuerda la fórmula general del voltaje, de la regla divisora? Llamémosla acá, vamos a decir un voltaje X al que va a ser igual. ¿Nos recordamos, jóvenes? Vamos a ver, Emanuel. ¿Se recuerda de la fórmula general? Igual, cuando se no recuerda, pues no hay problema, ¿verdad? Estamos para reforzar los contenidos que se han desarrollado. Bueno, sería, bueno, Bx igual a el voltaje inicial, sería, creo, sí. No, perdón. Bueno, el voltaje por... Es que recuerdo que era otro tipo de voltaje, pero no recuerdo qué otro era. Por Aquí la tenemos resistencia el voltaje. total. Ajá. Sí, ajá, y sobre la resistencia total y la resistencia 1 sobre más la resistencia abajo, perdón, vaya, arriba solo va a ir la resistencia total. Arriba. La resistencia total sería la de Seguro. arriba. Seguro. Seguro, seguro. Eh, Profe, el Hola, digo. voltaje 2 creo que es verdad, arriba. Estamos planteando la regla. Ah, R2 es la cosa, R2. No, estamos aplicando la regla divisora de voltaje. En la de corriente sí mencionamos R1 y R2, pero en la de voltaje, la fórmula general, incluso en la regla divisora de corriente existen dos formas, ¿verdad? Cuando tenemos dos resistencias en paralelo y también se conoce la fórmula general, ¿no? En el caso de la regla divisora de voltaje solo conocemos la regla general. ¿Cuál sería la regla general? o sería la corriente total, ¿verdad? No. No. Va, recuerde voltaje que es igual, según la regla de divisor de voltaje. Perdón, según la ley de Ohm. Voltaje que es igual. Voltaje es igual a resistencia por intensidad. Intensidad no, sobre intensidad. No, perdón. Por Creo que no era por voltaje entre resistencia o algo así. Voltaje de resistencia es la corriente, ¿verdad? ¿Sí? ¿Ya? Pero el voltaje ¿Es? sería resistencia por voltaje, perdón, el voltaje sería igual a resistencia por intensidad, ¿verdad? Sí. Va bien. Estoy calculando el voltaje X, ¿verdad? ¿Sí? El voltaje X de cualquier circuito serie. Aquí se está planteando de un circuito serie. En un circuito serie la corriente es la misma, ¿verdad?
La corriente es la misma. Entonces, la corriente, ¿a qué es igual? La corriente es igual al voltaje de la fuente, ¿verdad? Que tienen en este circuito serie entre la R total. Entonces tiene usted R total. Uy, perdón. Aquí es R. R total. ¿Sí? Ya dividiendo el voltaje de la fuente entre la R total, usted ya tiene la corriente, pero aquí está determinando voltaje X, lo cual indica que aquí va a multiplicar, aquí va a estar lo que sería R, R1 más no, R, no, no, RX, RX, RX. RX. Bueno, sí, sí, bueno, dependiendo del voltaje, sería Ajá, la resistencia. sí. Y ahí sería sumado con la resistencia total, ¿verdad? No, aquí ya estaría. No. Aquí ya estamos. ¿Sí? Ok. Esa va a quedar más larga, pero Sí. Esta, no, es que pues, se está confundiendo con la regla de divisora de corriente. Por eso, creo que se está confundiendo. Que vamos a buscar aquí que el teclado tengo un problema con el chip y no puedo poner el multiplicador para indicar acá. Bien, esto es lo que vamos a utilizar para determinar lo que es el voltaje Thevenin, ¿sí? Esto es lo que voy a utilizar, aplicar la regla divisora de voltaje, ¿sí? ¿A dónde la voy a determinar? En el lado, ¿verdad? Menciono donde está RC. ¿Y RC quién es? RC es R1, es R2 y es R3, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces ya conozco el voltaje de acá, de este punto. Entonces voy a colocar en mi regla divisora de voltaje, bueno, aquí le vamos a cambiar, esto ya no va a ser voltaje X, esto ya tiene un nombre, le vamos a poner el voltaje Thevenin. Este ya sería el voltaje Thevenin y aquí vamos a indicar Rx, ya tiene valor. Aquí vamos a poner el valor de Rx y el valor de Rx necesitamos el voltaje de KR2, entonces R2 tiene un valor de 82. ¿Sí? La R total, ¿la conocemos? Sí, pero esta R total de quién es? La R total del circuito serie, donde estoy aplicando la regla divisora de voltaje. ¿Quién es este dato? Este dato yo lo tenemos que corresponde a RC, que corresponde a 2782, 8. Y el voltaje ya lo conocemos, el que acabamos de determinar, ¿verdad? Esos son los 179.55. Entonces el voltaje Thevenin, ¿a qué va a ser igual? ¿Cuánto le da? Coincidimos con este dato, 5.29 voltios. ¿Coincidimos con esa respuesta? Ahí está, muy bien, Emanuel. Ya había escrito la respuesta, no había verificado. Ahí, este es el voltaje Thevenin. ¿Faltaría algo más para concluir el voltaje Thevenin, jóvenes? ¿O esto es todo? Oscar, ¿falta algo más para este análisis o para este teorema? Ya tenemos el valor de la R Thevenin, el valor de voltaje Thevenin. ¿Falta algo más?
Va, en el objetivo de llegar a esto, si revisamos la teoría, jóvenes, aquí está. Y debemos de llegar a lo más simplificado, ¿sí? Entonces debemos de representar el circuito Thevenin, ¿ya? Debemos de representar el circuito Thevenin de la red lineal que tenemos donde están las dos terminales. Entonces tenemos las terminales A y terminales B. Entonces vamos acá, ya tenemos la respuesta, debemos de poner lo que sería el circuito equivalente de Thevenin. Entonces me voy a auxiliar de Proteus. Hoy que ya estamos todos completos, recuerdo de que la tarea pues ya tiene habilitado en aula virtual, en la parte de tarea para que usted ingrese lo que es el trabajo correspondiente a este día, ¿verdad? Está habilitado, bueno, se va a cerrar hasta el día miércoles, considerando cualquier inconveniente que usted haya tenido en el fin de semana, ¿sí? Si usted ya lo tiene listo, pues solo súbalo. Uno de ustedes, pues ahí póngase de acuerdo quién lo va a subir. Entonces me lo comparte en el aula virtual. Muy bien, entonces acá solo faltaría colocar lo que es la fuente de voltaje. En este caso le vamos a llamar fuente de Thevenin. Ver dónde estaría la de voltaje. O podemos colocar la batería también. Está eso. La corriente, la de voltaje. Profe, póngale una V antes del source. Así le va a encontrar. Perdón. Póngale una V antes del source. Ajá, una V. Vamos, exacto. Gracias. Ahora entraríamos acá. Y necesitamos el resistor. Vamos a ponerle una resistencia genérica acá para ponerle después el valor. Ahí tendríamos el voltaje de acá. Falta otro análisis, joven. Falta otro análisis. Pequeñas cosas nos pueden perjudicar nuestro resultado. Aquí faltaría algo más. Ya les explico. Vamos a poner lo que sería el terminal. No le voy a poner nombre porque eso es lo que falta. Eso faltaría de determinar esas terminales. ¿Dónde estaría el terminal A y dónde estaría el terminal B? Vamos a hacer un poco más grande el circuito equivalente Thevenin y vamos a hacer unos cambios acá. Le vamos a poner voltaje Thevenin en este caso. Y a esto le vamos a poner también R de Thevenin. Vale. Y el voltaje ya lo determinamos, ¿verdad? El voltaje pues nos daba un valor de 5.29, ¿verdad? 5.29 punto. Y el valor de las resistencias, ¿recuerdan o no recuerdan? Vamos a revisar el documento. El valor de la resistencia de Thevenin es de 79.67. Y tenemos la resistencia Thevenin. Ahora, vamos, según los análisis que hemos desarrollado teóricos y viendo las terminales A y B, cómo están originalmente, ¿ya? Ahora indíqueme usted si estarían de esta misma forma o, vaya, veamos el circuito. Ve el terminal positivo, que literal voy a colocar acá. Vea hoy el terminal negativo, que literal voy a colocar acá, según lo que hemos analizado. Sería de enfocarnos en el resultado que tenemos
Hasta aquí llegamos con un voltaje de resultado negativo, ¿verdad? Tomando positivo acá y negativo. Pero la respuesta nos dio negativa, lo cual indica que el terminal negativo estaría arriba y el positivo estaría abajo. ¿De acuerdo? Y para que la respuesta que hemos colocado en el circuito sea positiva, las terminales, ¿cómo deberían de estar? Con el negativo hacia arriba. Acá. Ajá, rotando los 180 Pero si lo dejo grados. acá, si lo dejo acá, puedo escribir las terminales. Entonces, ¿qué terminal estaría acá? En este punto. ¿Qué terminal tendría que poner acá? O sea, lo que usted me dice está bien. De poder rotar la fuente, ¿sí? Estaría bien. Pero para dejar una representación, así como lo hemos visto en los circuitos, que siempre el negativo está en la parte inferior y el positivo está en la parte superior. Entonces las terminales en este punto, ¿cómo las tendríamos que poner? ¿Dónde estaría A? ¿Dónde estaría B? Sí, rota todo entonces con la fuente. Ajá, pero ahorita, ¿dónde coloco A y dónde coloco B? Vale, regreso acá. Nuevamente, teníamos que el voltaje, la respuesta que teníamos era menos 79, perdón, 179 negativo, colocando el positivo y el negativo acá. Me dio respuesta negativa, lo cual me indica que al final debe de estar el terminal negativo en este punto y el positivo acá. Si regresamos al circuito original, tendríamos, vuelvo a mencionar, vamos a dibujar. Vamos con cambiar de color. Ahí tendríamos de que hemos cambiado, ¿verdad? En un inicio hubiéramos colocado que este es positivo, pero no, según el análisis que hemos tenido, aquí estaría el positivo y aquí estaría el negativo. Ahora, ¿en cómo tendría que poner yo las terminales en el circuito equivalente de TV? Para que la representación, ¿verdad?, que tenemos en el circuito, aquí tenemos voltaje positivo, para no colocar menos 5.29. Incluso no nos da negativo porque previo desarrollamos el análisis de esta respuesta, ¿verdad? Previo les pregunté de esto, ¿por qué me daba negativo? Resolvimos este símbolo y ya lo tomamos ya después, ¿verdad? Aquí estaría positivo, ya no he colocado negativo, ¿ya? Pero si arrastramos este negativo, aquí hubiera sido negativo y el resultado de Thevenin hubiera sido negativo, pero el objetivo que eso me tiene que dar positivo, ¿verdad? Entonces, regreso, vea cómo quedaron ya invertidas las terminales del voltaje que habíamos determinado, ¿verdad? Ahora, la pregunta es, las terminales A y B, ¿cómo las debo de colocar en este circuito? Ya en el circuito equivalente T. La terminal A tendría que estar abajo y la B arriba. Muy bien. Sí, muy bien. Entonces tendría acá lo que refiere a B y aquí tendría lo que se refiere a A. Ya. ¿De acuerdo? Entonces aquí ya tenemos, esto sería todo ya, jóvenes. Copiar. Está. Copiar y tenemos la respuesta ya. Concluimos el problema de Thevenin. Echamos más pequeño. Ya tenemos otro análisis que desarrollar.
Ahí este es el circuito Thevenin. Y aquí termina el teorema, ¿sí? No solamente del análisis, ¿verdad? Entonces, dado el circuito de Thevenin, la respuesta de la resistencia de Thevenin es esta, ¿sí? O el circuito original, dado el circuito original, el circuito equivalente es el siguiente. Sin hacer procedimiento, ¿verdad? Lo que puedo preguntar es, fíjense las terminales, ¿ya? Entonces, viendo el circuito original, el equivalente de Thevenin es el siguiente. Haciendo el análisis de esto, y si se le pide, ¿verdad? Comprobar los resultados de la resistencia de Thevenin o el voltaje de Thevenin, ¿ya? Son preguntas del examen que yo puedo desarrollar. ¿De acuerdo? ¿Dudas? ¿Quedó claro este análisis que se acaba de desarrollar de las terminales? A partir también de acá del negativo, de aquí empezamos a hacer analizar el resultado que teníamos, ¿verdad? Y ahí lo anterior, pues, planteamiento de ecuaciones, plantear, pues, la fórmula, la que vamos a utilizar. No sé si en algún punto quedó alguna duda. Y le animo, ¿verdad? Le animo, si usted lo quiere comprobar, hacer este circuito en el simulador y mide el voltaje de la resistencia R2, la respuesta va a ser esta. Van a ser los 5.29 voltios. ¿Ya? Y si no le da igual, le voy a poner 10 en el examen. Usted lo comprueba, lo simula. Miren, no me da esto. Y si no le da, pues si usted me presenta el circuito que ha simulado y si usted se ha equivocado, pues va a haber una penitencia para ustedes ahí. Pero sí sería 5.29 voltios. Pregunto, ¿dudas en algún paso, jóvenes? No, pues a mí me quedó claro. Gracias. Muy bien. Caso de Kevin, Oscar, no he escuchado Oscar, Arturo, tampoco lo he escuchado, Mariana ya le escuché, Luis también, William, no sé. ¿Tenemos dudas? No, profe, por mí no. No, profe, todo está bien. Va, muy bien. Va, en la clase anterior, ¿verdad? El teorema, solo hemos aplicado un teorema en cada uno de los análisis. Y les he dejado unos ahí para que ustedes lo desarrollen, los trabajen, ¿verdad? Sí, normalmente, como yo sé que no trabajan, son de los que preguntan. ¿Sí? ¿Ya? Son de los circuitos que aparecen en evaluaciones, ¿verdad? De las que yo dejo de trabajar, de lo que ustedes, yo dejo que usted trabaje y no los hace. Así como en el caso de este queda para ustedes, por lo que sería calcular el voltaje de Thevenin, ¿verdad? ¿Qué pasa por la R5? La R5 estaría acá. Y aquí están las terminales. ¿Ya? Para ayudarles un poco, para reforzar la pregunta que se desarrollaba en el circuito anterior. ¿Qué resistencias van a estar o qué resistencias voy a tomar? ¿Sí? Aquí no estoy preguntando asociación, serie, paralelo, mixta, no estoy preguntando. Solo que qué resistencias van a estar involucradas para determinar el valor de la resistencia T. Ya colocando a cero todas las fuentes de voltaje y las fuentes de corriente. ¿Qué resistencias? O más fácil, ¿qué resistencias no voy a tomar en cuenta? Sería R2 y R5. R2 es válido, que no lo voy a tomar en cuenta. Pero Oh, no, era R2, R3 y... Oh, no, sí, espera. R3 y R4. las que no voy a tomar en cuenta. Sí, creo que sí. Va bien. Lo de R2 sí es válido. Va bien. Los demás, ¿qué dice? Para determinar la resistencia Thevenin, ¿qué resistencias no voy a tomar en cuenta?
sabiendo, ¿verdad?, que las fuentes de voltaje están a cero y las fuentes de corriente están a cero. Pero lo dice, o sea, en el sentido de nunca ocuparlas o al principio de no tocarlas en sí. No, digo para determinar la RT, ¿verdad? O sea, ya del circuito, yo puedo hacer un circuito equivalente, porque mi objetivo es determinar la resistencia T. Ahora bien, yo le digo, haga el circuito equivalente y no ponga las resistencias que no va a utilizar. ¿Ya? Ah, pues solo R2 porque las otras fuentes son de voltaje y las de voltaje quedan cerradas. Es normal. Ajá. Muy bien. Ajá. Los demás, ¿qué dicen? Ahora, si yo les pregunto, ¿de cuánto es el voltaje de la R2? ¿Me darían la respuesta? O escribo la respuesta. ¿De cuánto es el voltaje de la R2? ¿Alguien me puede dar la respuesta? No tendría, por lo que queda abierta. No, pero imaginándose que usted tiene toda la fuente y todo está todas están encendidas. Ah, Va bien. En circuitos anteriores, vamos a ver si está acá. Bueno, aquí está bien eso también. En este caso, ignoramos R4, ¿verdad? Ignoramos R4 porque está en serie con la fuente de corriente. ¿Pero por qué se ignora? Se ignora porque sabemos que la corriente que pasa por esa resistencia son 2 amperios. ¿Ya? Ahora bien, eso es lo que se habló. Pero hoy yo pregunto, deme el voltaje de la resistencia R2. Para que usted me diga, no tiene porque está abierta. Sí, pero aquí le puedo decir cuando usted está tomando la fuente de 12 voltios o está tomando la fuente 5 voltios, en ese caso tiene razón. No tiene R2. Pero no le he mencionado que las fuentes no están. Le estoy diciendo que las fuentes están trabajando. Entonces, ¿de cuánto sería el voltaje de la R2? sería lo de los miliamperios. Quiero ver. No sé, no. Quiero ver. Por ahí vamos, por ahí vamos. O sea, por eso mencioné aquí. Esto fue lo que analizamos en este circuito y voy a ignorar la R4. ¿Por qué voy a ignorar la R4? Porque está en serie con la fuente de corriente. Y la corriente que pasa por ella son 2 amperios. Entonces la ignoro. Por eso la que estoy ignorando, no es por otra cosa. Ah, Ahora bien, entonces se puede sacar por ley de Ohms, ¿correcto? dividiendo lo de la, ¿cómo se llama? Los 500 miliamperios entre el valor de la resistencia. Multiplicando. Ah, Voltajes, multiplicando. sí, Eso. sí. Multiplicando. ¿De acuerdo? Las preguntas así van a venir en el examen, más que todo de análisis. Esa es mi especialidad. Pero la parte de análisis de cada uno de ustedes. ¿Ya? Sin necesidad de cálculos, se puede analizar el circuito. Pero lo que he visto, lo que hacen ustedes es hacer los circuitos en los simuladores para dar su respuesta. Pero se puede decir, joven, se puede, ¿verdad? Sin hacer el simulador, pues respuestas inmediatas se pueden obtener, como la pregunta de la resistencia Thevenin, ignora qué resistencias no voy a tomar en cuenta, correcto, sobre R2 no está en cuenta. De ahí todas estarían en cuenta. Va este trabajo de ustedes.
determinar el voltaje de Thevenin y la R Thevenin. Hoy vamos con esto, aunque ya falta poco, pero vamos a ver que avanzamos. Tenemos el teorema de Norton. El enunciado dice lo siguiente. Determina el circuito equivalente Norton en los terminales A y B para cada red. En este caso tenemos dos redes. Una es para mí y una es para ustedes. ¿Cuál desarrollo para mí y cuál quieren ustedes? Este es el 1, por decirlo así, y este es el 2. ¿Cuál quieren que desarrolle? Bueno, ¿cuál quiere que desarrollemos? Porque lo vamos a desarrollar entre todos. Este es el 1 y este es el 2. Jóvenes, aquí no estamos analizando, solo de decir, el 1, el 2, pues. ¿Hacemos el primero o hacemos el segundo? El segundo, profe. El segundo, muy bien. Vamos con el segundo. Entonces. Como aquí lo vamos a desarrollar entre todos, no solo yo. Entonces empezamos a hacer el análisis. Hablaba de que este teorema de Norton, el primer paso es determinar la resistencia de Norton. Y para determinar la resistencia de Norton, ya aplicamos el teorema de Thevenin, igual, de la misma manera, ¿verdad? ¿Sí? Para determinar la resistencia de Norton, como determinamos la resistencia de Thevenin. Y solo estamos cambiando el nombre, pero el análisis es el mismo. Entonces, el primer paso es poner todas las fuentes de voltaje a cero y todas las fuentes de corriente a cero. Hago nuevamente la pregunta. ¿Qué resistencia no voy a tomar en cuenta para determinar la resistencia de Norton? R4. R4, correcto, R4 no. Tenemos salud, Lulú, ¿cuál otra? ¿O solo ella? Solo ella. Vamos a ver, Kevin, Manuel, Oscar, Mariana, Luis, Arturo, William. ¿Qué resistencias no voy a tomar en cuenta para determinar la resistencia Norton? ¿De dónde voy a determinar esa resistencia? Desde las terminales A y B. Y acá de este punto vamos a determinar la R de Norton. La R Norton, de este punto. ¿Qué resistencias no voy a tomar en cuenta para calcular este valor? Mariana, William, Oscar, no lo he escuchado, no, Oscar. O hago la pregunta, ¿cuáles son de las dos formas que uno puede, que me permite, ¿verdad? Anular circuito. Perdón, anular esta resistencia. ¿Qué representaciones de circuito debo de tomar en cuenta para anular resistencia? Para anular la R4 luz, ¿qué consideró usted? El hecho de que la fuente ¿cómo se llama? De corriente iba a estar abierta. No. Entonces, en una representación de circuito abierto, ignoro resistencia. ¿Cuál es la otra representación? Es la que nos explicó en el circuito pasado, ¿verdad? Correcto. Es un circuito cerrado. Ah, ya tenemos eso.
en el circuito. En la respuesta anterior pregunté, ¿tenemos claro algún método, algún paso que hemos desarrollado? ¿Qué contestó? No, profe, todo está bien. Y entonces, pues, ¿qué resistencias no voy a tomar en cuenta para calcular la resistencia norte? O si usted lo siente más fácil, ¿qué resistencia voy a tomar en cuenta para calcular la resistencia norte? Regresemos al circuito pues, para ver si así nos puede dar la respuesta usted del análisis que hicimos aquí. Pues. Este análisis yo no lo puedo saltar. Incluso usted se lo puede saltar. Si aplicamos previo los conceptos rápidos, ¿verdad? De circuito cerrado, circuito abierto, comportamiento de la corriente, el comportamiento del voltaje, qué se dice en circuito serie, qué se dice en circuito paralelo. Ese paso se puede saltar, pero aquí lo estoy repasando nuevamente. Observe todo lo que desarrollamos o todo lo que analizamos en este primer ejemplo. Ahora, nos vamos hacia abajo el circuito que estamos analizando. Y vuelvo a repetir la pregunta. ¿Qué resistencias no voy a tomar para calcular la resistencia de norte? R5. R5. ¿Por qué R5? Porque está en serie con... no recuerdo cómo se llama, de 30 voltios. Permítame, R5 no, me confundí yo. Yo me confundí. No, R5 sí. Pero en R5 sí es tomado en cuenta. O sea que R5 sí está bueno. Sí, R5 está bien. Sería ¿Por qué? R1. Ajá. R1, ya le había tachado acá, que ella no va a tomar en cuenta. ¿Sí? Aquí está el circuito cerrado. Miren, aquí está la fuente de voltaje, la cierro y me quedé en paralelo con la R1. ¿Sí? Por lo cual me están anulando la R1 y acá estaría solo un cable. Entonces, las resistencias que no van a estar en cuenta es R1 y R4. Y ahí todas se van a tomar en cuenta. ¿De acuerdo? Sí, profe. Va, muy bien. A ver, muy vaya. Empezamos hoy con asociaciones. ¿Qué asociación tengo? Hablemos de asociaciones hoy, del circuito. O deme el resultado de la R norte. Deme el resultado de la R Norton. R Norton a qué va a ser igual. R Norton a qué es igual. Aquí se me arruinó otra vez el chip que no puedo escribir el igual. Oye, pido este dato porque se puede calcular, pero directamente ya analizamos el circuito, que es el primer paso, analizar el circuito, ¿verdad? Vamos a ver. En lo que yo lo calculo acá, pues vemos si tenemos la respuesta, ¿verdad?
Recordemos que lo estamos sacando a partir de las terminales A y B. R Norton, ¿a qué es igual? O mencióneme qué pasos daría usted. O qué combinaciones propone usted. Profe, no sé si estoy bien, pero sería R Norton igual a la resistencia 2. No. No. A ver, ya anulamos la resistencia, ¿verdad? Anulamos la resistencia, esa no la voy a tomar en cuenta, pero vamos a borrar esto, pero aquí va a haber un cable, ¿verdad? Por la parte de la fuente, indicando acá que hay conexión. ¿Sí? Ignore la R1. Ignore esta parte también de la R4. No existe, ¿ya? Imagínense que la fuente tiene un cable y aquí tiene un cable cerrado y aquí está abierto, por lo cual todo esto de acá no existe. Esto no existe. Ahora, deme la respuesta de la R Norton. ¿Cuánta resistencia va a asociar? ¿O cuánta resistencia para tomar en cuenta? Solamente son 3. Entonces, Pero dígame. ahorita, profe, ya podemos poner en paralelo, por ejemplo. Profe, Sí, sí. Entonces podemos poner R3 en paralelo Ok. con... Sería con R2 porque R5 no se toca ahorita, o sí se puede. No, R5 no la toca ahorita, todavía no. Entonces la podemos poner en paralelo con R2 para que quede en serie después con R5. Correcto, jóvenes. Entonces, ¿de cuánto es la respuesta? ¿De cuánto es la respuesta? La R no. 8 ohmios. ¿Ah? Ya la R Norton. La R Norton. La R Norton 16. Muy bien. Vemos 16 ohmios. Vuelvo a preguntar, jóvenes, dudas. Dudas, jóvenes, nada me sirve ir avanzando. Yo sé que estoy atrasado con los contenidos, pero o sea, me interesa más que comprenda lo que hemos visto, lo que se ha desarrollado, porque es la base para lo otro que vamos a desarrollar. Lo mismo vamos a aplicar, la misma regla vamos a aplicar. Y hago mención de los circuitos serie, del circuito abierto y circuito cerrado, porque eso mismo vamos a aplicar en los otros componentes que vienen, que faltan lo que es capacitor y el inductor. ¿Dudas, jóvenes? ¿Por qué dices eso? No le escuché muy bien, Mariana, no sé si alguien escuchó. Que sí, porque ¿Por qué 16. 16 ohmios? Va bien, vamos a ver, Luis. Ayúdeme, ayúdele. Porque ponemos R2 en paralelo con R3 y el resultado nos da 8. Entonces después sumamos lo que le podemos decir RA con R5, que son 8 también y nos da 16, que es la resistencia Norton. No sé si me entendiste. Sí, gracias. Vamos bien. Uno, ¿verdad? El objetivo es
ver dónde están las terminales, ¿sí? Y recuerde que cuando calculamos resistencia, la regla o la norma o lo que se recomienda es empezar de lo que está más alejado del punto de medición de la resistencia, ¿ya? Y entonces acá R Norton, tenemos ahí acá tenemos ya lo que sería un instrumento de medición, y lo que está más alejado es R2. Y como ya se habló de la parte que habíamos analizado, y aquí está un puente, ¿verdad? Y ahí vienen las asociaciones que usted ya conoce, ¿verdad? Paralelo, un resultado, esto porque está cerrado, esto que está aquí no existe, y estaría en serie con esto. ¿De acuerdo? Entonces, estimados, nos quedamos acá. Les animo para la próxima clase esta participación de parte de ustedes. Que lo voy a tomar en cuenta, ¿sí? Siempre tomo en cuenta, ¿verdad? Las notas no se las regalo, no que usted se las gana, ¿sí? Así que pues, gracias por su asistencia y tienen un habilitado, vuelvo a mencionar, para la entrega del entregable 1, se cierra hasta el miércoles, por si han tenido inconvenientes de reunir el trabajo, ¿verdad? Entonces, de mi parte, nos quedamos acá, jóvenes, se me cuidan, tengan un feliz día. Muchas gracias, profe, igualmente. Gracias, profe. Gracias a ustedes. Profe, Sí. disculpe, le quería comentar, bueno, y decir cosas así. Bueno, como yo tengo, obviamente los drive, bueno, de donde ustedes suben, pues, la semana, ¿verdad? Y todo eso, ¿verdad? El drive, ¿verdad? El normal. Pero Ajá. había un drive que era donde estaban los detalles de tareas y Sí. los ordenadores. Y Correcto. yo solo tengo, pues, los del periodo 3. Y bueno, usted ha mandado, ¿verdad? De los detalles al grupo del colegio. Sí, pero eso solo son los de las materias técnicas. Bueno, para la feria, ¿verdad? Y perdón, para la feria, para el proyecto que tenemos, ¿verdad? Que No, es pero le compartí la carpeta de todo también. Pero ya se puede compartir nuevamente. por favor, es que sí la estaba buscando en el chat Ajá. y no sé si la compartió antes de que pasara lo de hubo una reunión de los dos presidentes del Consejo Estudiantil, no sé si fue antes de eso o después, Creo que después la compartí, después compartí el enlace, pero porque le compartí la carpeta, hoy no le compartí así en forma individual, sino que la carpeta donde está ordenador y detalle. por favor, Pero porque ahorita lo busco sí. y se lo comparto. Gracias, profesor, porque sí, ahí lo he perdido y pues no muchos me lo han dado, bueno, no muchos lo tienen también, ¿verdad? Entonces, ahí muchas gracias por eso. Va, ahorita lo busco en el grupo y se lo vuelvo a compartir. Bueno, profesor, muchas gracias. Bueno, a Pase usted feliz, igual. un feliz día, Gracias. pues. Igual.